Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a trabajar con los discos duros que instalamos en nuestra máquina. Vamos a hacer los volúmenes de grupos para trabajarlos como volúmenes lógicos. Lo que se nos está pidiendo es en estos tres discos duros que instalamos, el de 20 donde está el sistema, el segundo de 10 y el tercero de 5 GB, en hacer dos volúmenes de grupos en el segundo disco duro de 5 GB cada uno. En este disco duro vamos a hacer dos volúmenes de grupo, dos volúmenes lógicos en el primer volumen de grupo. O sea, del primer volumen de grupo vamos a sacar dos volúmenes lógicos, tres volúmenes lógicos en el segundo volumen del grupo. En el otro volumen de grupo de este mismo disco vamos a sacar tres volúmenes lógicos. Con el tercer disco duro, aumentar en 5 GB el volumen de grupo donde se encuentra el sistema. O sea, el volumen de grupo donde se encuentra el sistema en este disco va a ser ampliado con estos 5 GB. Bien, vamos a dejar eso ahí para que se vea. Vamos a abrir primero la aplicación de los discos para ir revisando cómo va avanzando. Acá tenemos este disco duro, el de 20 GB, que tiene estos dos volúmenes lógicos, por así decirlo, donde está la memoria swap y donde está el sistema. Esta es la que vamos a ampliar. Este grupo va a ser ampliado en 5 GB, el grupo. Tenemos el disco duro de 5 GB y el de 10 GB que hemos instalado. Este es el que se va a dividir en dos volúmenes de grupo y va a tener 2 y 3 unidades, volúmenes lógicos respectivamente. Vamos a trabajar en eso. Vamos a abrir el terminal. Vamos a reducir un poco para ver mejor la lista de comandos que vamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con fdisk. Nos va a dar en la ruta dep sd. Vamos a dar tabular para ver SDA, B y C respectivamente son los discos que están. El primer disco de 20 GB, el B es el segundo disco de 10 y el C es el de 5 GB. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el disco C. Vamos a crear un physical volumen primero para asignarlo al grupo donde está el sistema. Entonces con SDC vamos a trabajar esta unidad de disco. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva partición de tipo primaria. Va a ser la primera unidad de partición. Por defecto la vamos a dejar en los primeros bloques y por defecto también las vamos a dejar que ocupe todo el espacio. Nos dice que fue creada con 5 GB. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle el formato de archivo con el código 8E para ver el formato con la lista L. Necesitamos dejarlo en este formato, Linux LVM. Su código es 8E. Así que vamos a trabajar, le vamos a poner un código que va a ser 8E y dice que de nada se cambió a la Linux LVM. Para ver las particiones que tenemos, se creó la SDC1, ya, su cantidad de bloques, su ID y el sistema de archivos que tiene, que es Linux LVM. Es lo que necesitamos para ampliar el grupo. Salimos con la Q y no teníamos que haber salido con la Q, tendríamos que haber salido
con la W para guardar los cambios. Hasta ahora no se ha hecho nada. Si ven, no tenemos nada en el SDC. Vamos a hacerlo de nuevo rápidamente. Una partición por defecto. Su formato va a ser 8B y listo. Ahora sí, para ver a qué volumen lógico lo vamos a agregar, vamos a ver la lista de volúmenes lógicos que tenemos. Y en este momento solamente está RHEL, que es donde está el sistema de Red Hat Enterprise Linux. Para extender ese grupo con el disco que creamos, con pvcreate, ¿qué es lo que vamos a crear? ¿Cuál es el volumen que vamos a crear? El que está en dev SDC 1 y fue creado. Ahora sí podemos ver que están los dos discos, el SDA2 donde está el sistema del grupo RHEL y el SDC1 que no tiene ningún grupo. Ahora vamos a extender el grupo RHEL bg extend. ¿Qué es lo que vamos a extender? El grupo RHEL. ¿Con qué lo vamos a extender? Con el SDC1. Y fue extendido exitosamente. Ya, con eso tendríamos este paso listo. Ahora vamos a trabajar haciendo esto. Lo mismo, vamos a empezar creando las particiones en los discos que están sin formato aún con fdisk sdb. Vamos a trabajar todos con el sdb en el segundo disco. Ahora vamos a crear dos particiones primarias. La dejamos que inicie en valor por defecto y que su espacio disponible le vamos a decir que sea de 5 GB. Y vamos a crear la segunda, una primaria igual, que empiece también en su valor por defecto y que complete el espacio disponible, que deberían ser 5 GB. Nos dice aquí que fue creado con 5 GB. Le vamos a asignar formato, el 8E como ya lo vimos, a las dos particiones. Por default me tomo la segunda. Con eso estaríamos listos. Guardamos. Los cambios fueron guardados. Ahora vamos a crear volúmenes lógicos con lo que tenemos. Con pvcreate sdb1 y sdb2 para que cree los dos volúmenes lógicos al mismo tiempo. Ahora vamos a asignarle grupos a esos volúmenes lógicos. Vamos a crear los grupos con el comando volume group create. Vamos a crear con los nombres normales. Grupo 1, va a tener el dep sdb1 y el grupo 2 que va a ser de la partición, va a ocupar la partición sdb2. Ya teniendo los grupos creados, vamos a poder
crear ahora los volúmenes lógicos con Logical Volume Create, que tenemos que poner acá el tamaño que va a tener con menos size, de cuánto espacio los vamos a querer. En el primero ya sabemos que nuestro grupo tiene 5 GB disponibles. Hay que crear dos volúmenes lógicos, así que los vamos a crear de 2,5 GB. Y vamos a utilizar el grupo 1, el LVOL 0 está creado, me dice. Ahora vamos a crear otro más. No sé si me va a dejar por el espacio disponible, no creo que tenga los 2,5 GB disponibles. Le vamos a poner 2,49 y lo creo. Tenemos entonces los dos volúmenes lógicos creados ya. Vamos a crear ahora los 3 volúmenes lógicos para el segundo grupo. Cambiamos acá de cuánto espacio lo vamos a dejar. Dejémoslo de 2 GB, que ocupe el grupo 2. 2 GB el segundo, y el tercero lo vamos a dejar de 1 GB. Lo más probable es que nos reclame porque no tenga el giga disponible completo. Vamos a ponerle 1020 megas y lo creo. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es cargarle un sistema de archivos a cada volumen lógico que hemos creado con el comando mkfs punto la extensión que queremos que tenga. En nuestro caso, extensión 4. Si ponemos punto y tabulamos, nos va a dar todas las opciones que tenemos. Nosotros vamos a trabajar con extensión 4. ¿A qué cosa? Al dev grupo 1 LVOL 0 lo creó. Ahora al grupo 1 LVOL 1, al grupo 2 LVOL 0, grupo 2 LVOL 1 y grupo 2 LVOL 2. Con eso estarían listos los volúmenes de grupo. Podemos verlos acá, cuántos están creados, el grupo al que pertenecen. ¿Qué nos queda ahora? Vamos a generar un punto de montaje donde van a trabajar estos discos. Para eso vamos a requerir dos cosas. Primero, generar el directorio donde van a estar creados estos logical volume. Los vamos a crear con mkdir en la carpeta mnt de la raíz. Vamos a crear g1.lvol 0 para el primer disco, lvol 1 para el segundo disco del grupo 1. Para los discos del grupo 2 le vamos a poner la carpeta G2 L0, G2 LVOL 1 y G2 LVOL 2. Esas son las carpetas donde vamos a montar estos discos.
¿Qué necesitamos para montarlos? La ruta asignada por el sistema. Como vemos eso con BLK y D. Ahí sí. Pero nos va a mostrar mucha información, así que la vamos a... Perdón, con grep vamos a acotar un poco la información. Grupo. Excelente. Una vez teniendo entonces lo que es el pad donde está el disco en el sistema y la carpeta que hemos creado, vamos a montarla con el comando echo, abrimos comillas, la ruta la vamos a copiar y pegar, más fácil. ¿Dónde la vamos a montar? En la raíz mnt. La primera carpeta se llama g1.lvol0. El tipo de archivo que es extensión 4. Le ponemos default espacio 0 espacio 0. Cerramos comillas y eso lo vamos a redirigir al archivo que está en la raíz en etc, que se llama fstab. Le damos un enter y repetimos ese proceso con los 5 volúmenes lógicos que tenemos creados. Volumen 1, grupo 1, volumen 1, el disco del grupo 2, el logical volumen 0 va a la carpeta del grupo 2, lv0, el logical volumen 1 del grupo 2 va al grupo 2 lv1 y el último volumen lógico donde corresponde. Con eso ya lo tenemos montado. Si queremos ver el archivo fstab como está, vamos a la raíz, al etc fstab, y podemos ver que están montados ya en el archivo de sistema. Para realizar el montaje con el comando mount -a, si todo sale bien no debería decir nada, y no dijo nada, no reclamó. Entonces ahora podemos revisar que nuestros archivos tienen un punto de montaje y ya pueden ser utilizados en el sistema sin problema con las particiones que nosotros hemos trabajado. Con eso damos por finalizado la parte de trabajar con las unidades lógicas, los volúmenes y los discos.